Estoy muy contento, feliz. Una porque para votar vengo con mi padre, que lo dejé en el auto ahora porque está descansando, y votamos en la misma mesa. Y la verdad que ha sido una campaña muy entretenida, muy alegre, estoy muy contento porque he tenido una recepción de parte de la gente maravillosa. He conocido gente muy linda, he escuchado muchas propuestas de la gente que me llaman y me dan a conocer sus ideas. Y creo que eso la gente está muy ávida de escuchar a la ciudadanía y de hacer políticas que al final recojan la inquietud de los ciudadanos. Al final no tenemos que olvidarnos de que un alcalde o cualquier otra autoridad es finalmente un empleado de los ciudadanos. Y yo vengo a una entrevista de trabajo acá, para ver si me contratan. Entonces tengo que ponerme al servicio, digamos, de todas las personas, digamos, que viven en esta comuna, y sin distingo, digamos, si me cae bien o me cae mal, uno tiene que abstraerse de eso y gobernar para todos. Yo siempre digo que hay que gobernar para la población en general, Fuerzas Armadas, Carabineros, empresarios, todos, porque son todos parte de la comunidad. Y eso no hay que perderlo nunca de foco. Bueno, que sea lo que la ciudadanía decidió. Yo, como te digo, estoy muy tranquilo, no estoy absolutamente para nada nervioso. Estoy muy confiado de que la ciudadanía me va a favorecer porque al final creo que todos estamos buscando hacer un cambio. Yo me estoy involucrando en esto, no porque ando buscando una carrera política, todo lo contrario, soy una persona más, al igual que los millones de chilenos que estamos hartos y aburridos de cómo nos han gobernado. Por lo tanto, me estoy involucrando por eso, para demostrar que las cosas se pueden hacer distintas. Y es más, creo que mi campaña ha dado muestra de eso. Mi campaña ha sido totalmente atípica, totalmente fuera de lo común, no lo que estamos acostumbrados a hacer. Una campaña digital, una campaña, digamos, con mucho ingenio, y creo que ha sido valorada por la población y por la gente. Pregunta, la verdad es que yo por las redes sociales he dicho siempre vengan a votar. Yo tengo una encuesta que no la puedo dar a conocer, sin embargo habla de un 35% de personas que no están ni ahí con votar. Entonces eso es preocupante. Si nosotros queremos hacer la diferencia, tenemos que involucrarnos y emitir el voto. Si no, vamos a seguir siendo gobernados por exactamente los mismos de siempre y después no se quejen. Yo estoy acá tratando, digamos, de absorber toda esa carga negativa que me han tratado de tirar. Sin embargo, la he tomado con humor, con respeto, con tolerancia, porque creo que las personas que hacen comentarios malintencionados, finalmente hay una persona que está muy decepcionada y entiendo sus comentarios, por lo tanto le contesto, digamos, como debe. Así que lo único que les puedo decir es, oye, vengan a votar todos, porque es la única forma de cambiar nuestro destino. Demostremos que las cosas se pueden hacer distintas.